Buenas noches, bienvenido a Increíble, pero Real. Mi nombre es Roberto, pero puedes llamarme Beto. Antes de empezar, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando este video y qué hora es ahora mismo por allá? Esta noche voy a compartir contigo una serie de relatos reales, historias contadas por personas comunes en momentos normales hasta que algo salió mal. No son leyendas, no son invenciones, son experiencias que ocurrieron en la vida real y que dejaron una marca imposible de borrar. Puedes escuchar estos relatos mientras trabajas, mientras conduces o antes de dormir. Acomódate. Vamos a empezar. El último día de clases siempre tenía un ritmo distinto. No había tareas, nadie pensaba en exámenes y el ruido en los pasillos era más fuerte que de costumbre. Yo tenía 9 años y llevaba la mochila más liviana que nunca, con un cuaderno casi vacío y una carpeta doblada que ya no iba a usar. Mi mamá siempre me recogía ese día, sin falta, porque decía que era una especie de ritual, una forma de cerrar el año. Yo lo sabía, lo esperaba, y por eso no me preocupé cuando la campana sonó y nos hicieron formar para salir. Todo parecía exactamente como debía ser. Los profesores nos llevaron hasta la puerta principal y nos pidieron que esperáramos a que nos llamaran por nombre. Había padres por todos lados, conversaciones cruzadas, risas, autos estacionados en doble fila. Yo buscaba la cara de mi mamá entre la gente, pero no la veía todavía. Pensé que quizás estaba tardando un poco, nada raro. Mientras esperaba, alguien dijo mi nombre desde un costado. No fue un grito, fue un llamado tranquilo, como si la persona supiera que no hacía falta levantar la voz. Era un hombre que yo no conocía. Sonreía de una forma que, en ese momento, me pareció normal. Me dijo que venía de parte de un amigo de la familia, que mi mamá había tenido un imprevisto y que él iba a llevarme a casa. Hablaba rápido, con seguridad, como si todo estuviera ya decidido. Señaló hacia la calle, donde había un auto estacionado más adelante. Yo dudé, pero no supe exactamente por qué. No gritó, no se apuró, no hizo nada que pareciera incorrecto. Le dije a la maestra que alguien había venido por mí. Ella preguntó quién era, y él respondió antes que yo, diciendo el nombre de mi mamá con total naturalidad. La maestra asintió, apurada por la fila de chicos que todavía esperaban. Me dijo que me cuidara y que nos veíamos el próximo año. Nadie parecía sospechar nada. Yo tampoco. Al menos no lo suficiente como para negarme. Caminamos hacia el auto. Él iba un poco más adelante, como marcando el paso. Me habló del calor, de las vacaciones, de lo rápido que había pasado el año. Yo respondía con monosílabos, más concentrado en el ruido de mis propios pasos que en lo que decía. Cuando llegamos al vehículo, abrió la puerta trasera y me indicó que subiera. El interior olía raro. Una mezcla de plástico caliente y algo más fuerte, que no supe identificar. Una vez que arrancó, miré por la ventana esperando reconocer el camino. Al principio pensé que solo estaba tomando una ruta distinta para evitar el tráfico, pero a los pocos minutos empecé a notar que nos alejábamos de las calles que conocía. Ya no había casas familiares ni comercios, solo edificios bajos y tramos cada vez más vacíos. Le pregunté si íbamos por el camino correcto. No respondió de inmediato. Subió un poco la radio y dijo que estaba todo bien, que no me preocupara. Fue en ese momento cuando sentí algo distinto en el estómago, una presión incómoda que no tenía nombre. Miré el seguro de la puerta y pensé, sin saber por qué, en mi mochila apoyada en mis piernas. El auto siguió avanzando y yo entendí, sin entender del todo, que algo ya no estaba bajo mi control. El trayecto se hizo más largo de lo que debería. Yo miraba por la ventana intentando encontrar algo familiar, cualquier referencia que me indicara que seguíamos cerca de mi casa, pero cada calle nueva se sentía más ajena que la anterior.
El hombre seguía hablando, ahora sobre cosas sin importancia, como si nada estuviera fuera de lugar. Comentó algo sobre el clima, sobre el tráfico, incluso hizo un chiste que no entendí. Yo asentía en silencio, con la mochila bien agarrada contra el pecho. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Pensé que tal vez mi mamá realmente había tenido un problema y había pedido ayuda. Los adultos siempre sabían cosas que yo no. Aún así, algo no encajaba. Él no me preguntó cómo me había ido en la escuela, ni mencionó nada específico sobre mi familia. Todo lo que decía era genérico, frases que podían servir para cualquier niño. En un semáforo reuní valor y le pregunté cuándo íbamos a llegar. Esta vez me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos se detuvieron en los míos, apenas un segundo, pero fue suficiente para que sintiera un escalofrío. Me dijo que faltaba poco, que me quedara tranquilo. El semáforo cambió y el auto volvió a avanzar. Noté que había subido los seguros de las puertas sin decir nada. El clic metálico resonó dentro del vehículo, más fuerte de lo que debería. Empecé a sentir calor, aunque las ventanas estaban cerradas y el aire acondicionado no funcionaba. Mis manos sudaban y me costaba mantenerlas quietas. Pensé en gritar, pero no sabía exactamente qué decir ni a quién. No había nadie alrededor, solo autos que pasaban rápido, personas que no podían escucharme. Me pregunté si esto era lo que se sentía estar en peligro de verdad. El auto se desvió por una calle angosta, lejos de la avenida principal. Las veredas estaban vacías y las casas parecían cerradas, con persianas bajas y portones oxidados. El hombre redujo la velocidad y estacionó frente a una vivienda que no reconocí. Apagó el motor y se quedó sentado unos segundos sin moverse. Yo respiraba rápido, con el corazón golpeándome en el pecho. Me dijo que saliera del auto. Su voz ya no sonaba amable, sino firme, como una orden. Dudé, pero él se bajó primero y abrió mi puerta desde afuera. Me tomó del brazo con una fuerza que no esperaba y me ayudó a bajar. Intenté zafarme, pero apretó un poco más, lo justo para que entendiera que no era una opción. Miré alrededor buscando a alguien, cualquier persona, pero la calle seguía vacía. Entramos a la casa. El interior estaba oscuro y olía a humedad. Cerró la puerta detrás de nosotros y giró la llave. El sonido del cerrojo me hizo temblar. Pregunté por mi mamá. ¿Por qué estábamos ahí? No respondió. Caminó por un pasillo estrecho y me indicó que lo siguiera. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Llegamos a una habitación pequeña, casi vacía. Me dijo que me sentara y esperara, que no hiciera ruido. En ese momento entendí con claridad algo que antes solo había sido una sensación confusa. Nadie sabía dónde estaba yo, y si no hacía algo, tal vez nadie iba a encontrarme a tiempo. Entré en pánico cuando lo vi salir de la habitación y cerrar la puerta desde afuera. No era una puerta sólida, pero tenía un pestillo simple que bastó para dejarme encerrado. Me levanté de la silla y empujé con cuidado, sin hacer ruido al principio, como si eso pudiera cambiar algo. No se dio. Escuché pasos alejándose y luego un silencio espeso, pesado, que me aplastó el pecho. La casa parecía vacía, pero yo sabía que no lo estaba. Miré alrededor, buscando algo que pudiera servirme. La habitación tenía una mesa vieja, una silla coja y una ventana pequeña, demasiado alta para alcanzarla. Mi mochila seguía colgada en mi espalda. Al moverme, sentí el peso familiar de los cuadernos y de repente algo más duro contra mi costado. Recordé el teléfono viejo que mi mamá me había dejado llevar ese día, uno que casi nunca usaba y que solo servía para llamar. Mis manos temblaban tanto que me costó sacarlo. Marqué el número como me habían enseñado, con los dedos torpes y el corazón acelerado. Cuando alguien respondió, no pude hablar fuerte. Susurré que no estaba en mi casa, que un hombre me había llevado, que tenía miedo.
No sabía dar una dirección, no sabía explicar dónde estaba. Solo repetía que no quería quedarme ahí. La voz al otro lado me pidió que no cortara, que me quedara tranquilo, que hiciera lo posible por no hacer ruido. Dejé el teléfono escondido detrás de la mesa con la llamada abierta. Escuché pasos de nuevo, esta vez venían hacia mí. El pestillo se movió y la puerta se abrió despacio. El hombre entró con una expresión distinta, ya no apurada ni segura, sino tensa. Me preguntó qué estaba haciendo. No respondí. Se acercó y, en ese instante, escuché golpes fuertes en la puerta principal de la casa, voces, gritos, mi nombre, dicho por alguien que no era él. Todo pasó muy rápido después de eso. El hombre retrocedió, miró hacia el pasillo y luego volvió a mirarme. Pareció dudar por un segundo que se sintió eterno. Los golpes se hicieron más fuertes y la puerta principal se abrió de golpe. Varias personas entraron hablando al mismo tiempo. Uno de ellos vino directo hacia mí, se agachó a mi altura y me dijo que ya estaba a salvo. No entendí todo, pero sentí como mis piernas dejaban de sostenerme. Me sacaron de la casa envuelto en una campera que no era mía. Afuera había luces, autos, gente mirando. Vi a mi mamá corriendo hacia mí, llorando, diciendo mi nombre una y otra vez. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, pero no quise que me soltara. El hombre fue llevado en otra dirección. No lo volví a ver. Durante mucho tiempo no pude subir a un auto sin sentir ese nudo en el estómago. El último día de clases dejó de ser un recuerdo alegre y se convirtió en otra cosa. Algo que entendí años después. A veces el peligro no grita, no corre, no se esconde en lugares oscuros. A veces sonríe, dice tu nombre y te pide que confíes. Me mudé a esa ciudad por trabajo, sin conocer a nadie y con el tiempo justo para encontrar un lugar donde vivir. No buscaba nada especial, solo una habitación barata y cerca de la oficina. Cuando vi el anuncio, parecía perfecto. Casa amplia, barrio tranquilo, dueño joven, reglas claras. Hablamos por videollamada y me mostró cada rincón con una naturalidad que me dio confianza. Dijo que trabajaba desde casa, que era ordenado y que valoraba la convivencia tranquila. Acepté casi sin pensarlo, más por cansancio que por convicción. El primer día fue normal. Me ayudó a subir las cajas, me explicó cómo funcionaban las llaves y dónde podía guardar mis cosas. La habitación ya estaba amueblada. Dijo que el inquilino anterior se había ido de improviso. Cambié las sábanas, acomodé la ropa y salí a comprar algo para cenar. Cuando volví, estaba en la cocina, demasiado dispuesto a conversar. Preguntó de dónde venía, cuánto tiempo pensaba quedarme, si tenía familia cerca. Respondí lo justo, sin querer parecer descortés. Los primeros días pasaron sin incidentes claros, pero con detalles que no supe interpretar de inmediato. A veces encontraba mi puerta entreabierta cuando estaba segura de haberla dejado cerrada, o notaba que el cesto de ropa no estaba como lo había dejado. Pensé que era yo, que estaba cansada, que estaba exagerando por estar en un lugar nuevo. Él seguía siendo amable, quizás demasiado. Siempre sabía a qué hora volvía del trabajo, aunque yo no se lo había dicho. Una noche, al llegar tarde, lo encontré sentado en el sillón con las luces apagadas. Me saludó por mi nombre, como si hubiera estado esperando escuchar mis pasos. Comentó algo sobre mi horario y sonrió. Sentí una incomodidad difícil de explicar, una sensación de estar siendo observada incluso cuando no estaba ahí. Aún así, no tenía nada concreto para señalar, nada que justificara una acusación o una discusión. El fin de semana compré un cerrojo para la puerta de mi habitación. No lo hice por miedo declarado, sino por una necesidad de control. Lo instalé cuando él no estaba y me fui a dormir más tranquila esa noche. A la madrugada me despertaron golpes secos en la puerta. Mi nombre pronunciado en voz baja, insistente. No respondí. Me quedé inmóvil,
escuchando cómo probaba el picaporte una y otra vez. Los golpes cesaron después de unos minutos que se sintieron interminables. A la mañana siguiente tenía mensajes suyos en el teléfono. Decía que necesitábamos hablar, que no le había gustado el cambio en la puerta, que en su casa no se hacían modificaciones sin avisar. Me disculpé y traté de explicarle que era una cuestión de seguridad personal. Respondió con un tono que no había usado antes, más duro, menos cordial. Dijo que el cerrojo no iba a quedarse, que no le parecía bien, que se sentía ofendido. Empecé a empacar en silencio, no todo, solo lo esencial, por si tenía que irme de un momento a otro. Ese mismo día, una mujer llamó a la puerta cuando él no estaba. Preguntó si yo vivía allí y al confirmarlo me dijo que tuviera cuidado. Habló rápido, mirando hacia la calle, como si no quisiera ser vista. Dijo que él tenía antecedentes, que otras mujeres habían pasado por lo mismo, que yo no era la primera. Me dejó su número y se fue sin esperar respuesta. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la cama con el teléfono en la mano, escuchando cada ruido de la casa. Cerca de las 2 de la mañana, la puerta se abrió despacio. La silueta se recortó contra la oscuridad del pasillo. Sentí su peso en el borde de la cama antes de que pudiera reaccionar. Tapó mi boca y me pidió que no gritara. Dijo que todo era un malentendido, que alguien me había mentido, que no debía creerles. Me solté y corrí. No pensé, no miré atrás. Salí descalza, llamé a la policía desde el jardín del vecino y esperé escondida hasta que llegaron. Cuando entraron a la casa, él ya estaba vestido, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Negó todo, sonrió. Yo temblaba tanto que apenas podía hablar. Esa noche no volví a entrar a esa habitación. Recuperé mis cosas con un oficial presente y me fui. Durante mucho tiempo, cualquier ruido en la madrugada me devolvía a ese momento. Aprendí que compartir un techo no significa compartir seguridad. A veces el peligro no viene de afuera, sino de la persona que tiene la llave. No volví a esa casa después de esa madrugada, pero la historia no terminó cuando crucé la reja del vecino. Pasé la noche en un hotel barato, sentada en la cama con la luz encendida, repasando una y otra vez lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo el peso en el colchón, la mano tapándome la boca, la voz baja pidiéndome calma. El amanecer llegó sin que yo hubiera dormido más de unos minutos seguidos. A la mañana siguiente volví acompañada por un policía para buscar el resto de mis cosas. El ambiente dentro de la casa era distinto con otra persona presente. Todo parecía normal, demasiado normal. El sillón, la cocina, el pasillo estrecho. Él estaba allí, sentado a la mesa, con una expresión cansada y una actitud casi educada. Saludó al oficial. Explicó que todo había sido un malentendido, que yo estaba exagerando por estrés. Hablaba con calma, eligiendo bien las palabras. Yo evitaba mirarlo. Mientras juntaba mi ropa, noté detalles que antes había ignorado. Un cajón mal cerrado en mi habitación. Un olor que no era mío en las sábanas limpias. El oficial me observó en silencio cuando se lo señalé, pero no dijo nada. Legalmente, sin pruebas claras, no había mucho que hacer. Él entregó el dinero del mes sin protestar, como si quisiera que todo terminara rápido. Firmamos algo improvisado y me fui sin despedirme. Los días siguientes fueron extraños. Me mudé a un departamento pequeño, más caro, pero solo para mí. Cerraba la puerta con llave incluso de día. Revisaba el armario antes de dormir. Dejé de usar auriculares dentro de casa porque necesitaba escuchar cualquier ruido. En el trabajo fingía normalidad, pero estaba agotada. Cada notificación en el teléfono me hacía saltar. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. No decía mucho, solo preguntaba si estaba bien, si había llegado a casa sin problemas. No respondí. Al rato llegó otro,
más largo, diciendo que se sentía traicionado, que nunca me haría daño, que alguien había puesto ideas en mi cabeza. Bloqueé el número. Esa misma noche, alguien tocó el timbre del edificio. No bajé. Me quedé sentada en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, hasta que el sonido cesó. Empecé a hablar con la mujer que me había advertido. Me contó historias que se parecían demasiado a la mía. Habitaciones alquiladas por poco tiempo, chicas que se iban de un día para otro, denuncias que nunca prosperaban. Cambiaba de número, de perfil, de discurso. Siempre encontraba la forma de parecer la víctima. Entendí que yo había sido solo una más en una secuencia larga y silenciosa. Un par de meses después lo vi de nuevo. Fue en un supermercado, a plena luz del día. Estaba en otra fila, mirando su teléfono. Sentí cómo el aire se me iba del pecho. Me vio. Sonrió apenas, como si compartiéramos un secreto. No se acercó, no dijo nada. Pagó y se fue. Yo dejé el carrito ahí mismo y salí sin comprar nada. Estuve horas sin poder sacarme esa imagen de la cabeza. Hice la denuncia formal tiempo después, cuando me sentí capaz de ponerlo en palabras. No cambió mucho, pero me dio algo parecido a un cierre. Me dijeron que no era la primera vez que su nombre aparecía, que había antecedentes, pero que siempre era difícil probar lo que pasaba puertas adentro. Asentí, sin sorprenderme. Hoy sigo viviendo sola. No comparto mi espacio con desconocidos. No porque crea que todos son peligrosos, sino porque aprendí que algunas señales solo se ven cuando ya es tarde. A veces el verdadero riesgo no está en mudarse a una ciudad nueva, sino en confiar en quien te ofrece un lugar seguro y tiene acceso a tu puerta cuando apagas la luz. Vivía sola en ese momento y aunque nunca me consideré una persona paranoica, había desarrollado ciertos hábitos desde que me mudé. Revisar 2 veces la cerradura antes de dormir, no abrir la puerta si no esperaba a nadie, apagar las luces del frente temprano. No era miedo constante, más bien una precaución tranquila, casi automática. El barrio era residencial, silencioso, de esos lugares donde las noches pasan sin sobresaltos y los vecinos apenas se saludan. Esa noche estaba en mi habitación, sentada en la cama con el teléfono, cuando sonó el timbre. Una sola vez. Miré la hora. Pasaban de las 10:30. No esperaba visitas. Pensé que quizá era un error, alguien confundido. No me levanté de inmediato. El timbre volvió a sonar, esta vez un poco más largo. Suspiré, me puse las pantuflas y caminé hasta el pasillo. Antes de llegar a la puerta, miré por la mirilla. Afuera había una mujer. Estaba de pie, muy derecha, con las manos cruzadas frente al cuerpo. Sonreía. No una sonrisa amplia o amable, sino una sonrisa fija, rígida, como si la hubiera ensayado. Tendría unos 60 años, tal vez más. Cabello gris bien peinado, abrigo claro, postura impecable. No parecía alterada ni apurada. No abrí. Pregunté quién era, manteniendo la cadena puesta. Ella levantó un poco la cabeza, como si hubiera estado mirando el suelo, y dijo que necesitaba usar el teléfono. Su voz era suave, casi dulce. Dijo que su auto se había descompuesto unas cuadras más adelante. Mientras hablaba, no dejó de sonreír. Le dije que no podía ayudarla, que llamara a algún vecino o a la policía. Su expresión no cambió. La sonrisa seguía ahí. Me dijo que entendía, que no quería molestar, pero que hacía frío y que solo necesitaba un momento. Noté entonces algo raro. Detrás de ella, la calle estaba completamente vacía. No había ningún auto detenido, ni luces encendidas, ni señales de que alguien hubiera caminado por ahí recientemente. Le repetí que no podía abrir. Pensé que se iría. En lugar de eso, inclinó un poco la cabeza hacia un costado y me miró directamente a través de la mirilla.
Fue una sensación incómoda, como si supiera exactamente dónde estaba yo parada. Su sonrisa se ensanchó apenas. Me dijo que era muy descortés rechazar a una anciana pidiendo ayuda. Di un paso atrás sin darme cuenta. El timbre no sonó de nuevo, pero escuché algo distinto, un golpecito suave, metálico contra la puerta. No fue fuerte, más bien rítmico. Golpeó otra vez y otra, no con los nudillos, sino con algo duro. Cada golpe coincidía con su sonrisa inmóvil del otro lado. Le dije que llamaría a la policía. Ella asintió lentamente, como si esa fuera la respuesta correcta. Dijo que esperaría. El golpeteo se detuvo. Me quedé quieta, escuchando. Pasaron varios segundos en silencio. Me acerqué de nuevo a la mirilla. Seguía ahí, en la misma posición, sonriendo. Marqué el número de emergencias con las manos temblando. Mientras el teléfono sonaba, escuché el timbre una vez más, esta vez acompañado de una risa muy baja, casi un murmullo. La operadora respondió y empecé a explicar la situación, bajando la voz sin saber por qué. Cuando volví a mirar, la mujer ya no estaba frente a la puerta. Pensé que se había ido. Exhalé, apoyé la frente contra la madera, intentando calmarme. Fue entonces cuando escuché el sonido en la ventana del frente, un tintineo suave, insistente, como metal tocando vidrio. Lentamente me giré hacia el living, con el corazón golpeándome el pecho, y entendí que la noche no había terminado. Me acerqué al living con pasos lentos, cuidando no hacer ruido. La luz estaba apagada, pero la claridad de los faroles de la calle entraba lo suficiente como para distinguir las siluetas. El sonido volvió a repetirse, un toque suave, preciso, contra el vidrio de la ventana. No era un golpe desesperado, era paciente, medido, como si quien estuviera afuera supiera que yo estaba escuchando. Me quedé a unos metros, paralizada. Desde donde estaba, no podía ver directamente hacia afuera sin acercarme demasiado. Mi mente intentaba encontrar explicaciones lógicas. Quizá era otra persona, quizá la mujer se había ido y alguien más estaba pasando. Pero algo en mi cuerpo no lo creía. Tenía esa sensación pesada en el estómago que no viene de los pensamientos, sino del instinto. El tintineo cesó. El silencio volvió a ocupar la casa. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Di un paso más hacia la ventana, lo suficiente como para asomarme apenas por el costado de la cortina. Y ahí la vi. Estaba justo afuera, a menos de 1 metro del vidrio. La misma mujer, la misma postura recta, la misma sonrisa imposible. Esta vez sostenía algo en la mano derecha. La luz reflejó brevemente el objeto, un cuchillo de cocina. No lo agitaba, no lo levantaba de forma amenazante, solo lo apoyaba con cuidado contra el vidrio, produciendo ese sonido suave, casi delicado. Sentí que las piernas me fallaban. Retrocedí hasta chocar con la pared, sin dejar de mirarla. Ella inclinó un poco la cabeza, como si estuviera observándome por primera vez con atención. Sus labios se movieron, pero no escuché nada. El vidrio nos separaba, pero la sensación era la misma que antes. Sabía exactamente dónde estaba yo. Volví a llamar a emergencias, esta vez sin bajar la voz. Dije que había una persona armada afuera de mi casa. Mientras hablaba, la mujer levantó lentamente la mano y dibujó algo en el vidrio empañado por el frío. Tardé unos segundos en entender qué era. Era una letra, luego otra. Mi nombre. No sé cómo lo sabía. Nunca lo dije en voz alta. Nunca lo había escrito en ningún lado visible. Apreté el teléfono con fuerza, repitiendo la dirección, rogando que se apuraran. La mujer dejó de escribir y dio un paso atrás. Pensé que se iría. En cambio, levantó la vista hacia el segundo piso, recorriendo la fachada con calma, como si evaluara opciones. Escuché sirenas a lo lejos. El sonido era débil pero real. La sonrisa de la mujer se tensó por primera vez,
No desapareció, pero algo en su rostro cambió, como si la máscara se hubiera resquebrajado apenas. Dio 2 pasos hacia la oscuridad del jardín y se detuvo. Antes de desaparecer entre las sombras, levantó la mano en un gesto pequeño, casi un saludo. Cuando la policía llegó, la casa estaba rodeada de luces rojas y azules. Revisaron el perímetro, el jardín, la calle. No encontraron a nadie. Tomaron mi declaración mientras yo temblaba envuelta en una manta. Uno de los agentes me preguntó si estaba segura de lo que había visto. Asentí sin dudar. No era algo que pudiera confundirse. Esa misma noche dormí en casa de una amiga. Al día siguiente cambié la cerradura, instalé cámaras y pedí permiso en el trabajo. Durante semanas, cada ruido me hacía saltar. Revisaba las ventanas antes de dormir. Dejé las luces exteriores encendidas toda la noche. Nunca volvieron a encontrarla. Nunca supe quién era ni por qué me eligió. Pero a veces, cuando llego a casa y veo mi reflejo en el vidrio oscuro de la ventana, recuerdo esa sonrisa fija, paciente y el sonido suave del metal tocando el cristal. Y entiendo que no todas las amenazas golpean con fuerza. Algunas solo esperan a que les abras la puerta. Hasta aquí llegaron los relatos de hoy. Si alguna de estas historias se quedó contigo más tiempo del esperado, déjame un comentario. Te leo siempre. Si quieres seguir escuchando relatos como estos, puedes suscribirte al canal. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.